El mazo de caoba colgaba suspendido en el aire pesado y sofocante de la sala de audiencias 4B. Un silencio asfixiante acababa de caer sobre la galería, tan absoluto que el zumbido del aire acondicionado sonaba como el motor de un avión a reacción. Richard estaba sentado en la mesa del demandante, su sonrisa arrogante y ensayada se deshizo en una máscara de puro y absoluto terror. Él había entrado hoy esperando arruinar financieramente a la mujer tranquila y modesta con la que había estado casado durante 8 años. Pensó que se estaba divorciando de Nora Miller, una chica de pueblo sin familia ni activos. Pero mientras el Honorable Juez Harrison Caldwell miraba los documentos federales sellados frente a él, el color desapareció del rostro del juez. Cuando el juez finalmente pronunció el verdadero nombre de ella, Richard se dio cuenta de que no solo había cometido un error, había firmado su propia sentencia de muerte. Era un martes por la noche a finales de octubre cuando Richard Sterling decidió destruir su matrimonio. La lluvia azotaba las ventanas que iban del suelo al techo de su ático en el centro de Seattle, distorsionando las luces de la ciudad en un borrón de rayas de neón. Adentro, la temperatura estaba perfectamente regulada. La música de jazz sonaba suavemente desde altavoces invisibles y el olor a ajo asado y romero llenaba el aire. Nora, su esposa durante 8 años, estaba sacando una fuente de cerámica del horno. Llevaba un sencillo suéter beige, su cabello oscuro recogido en un moño desordenado, con una mancha de harina en la mejilla. Se veía exactamente como siempre, doméstica, callada, completamente ordinaria. Richard la odiaba por eso. Él se paró en el umbral de la cocina, aflojándose la corbata de seda italiana. A los 36 años, Richard era el vicepresidente de adquisiciones en una importante firma de desarrollo inmobiliario. Usaba trajes hechos a medida que costaban más que todo el guardarropa de Nora. Conducía un Porsche plateado y elegante. Era un hombre en la cúspide absoluta de la grandeza, habiendo cerrado recientemente un acuerdo de zonificación comercial multimillonario que garantizaría su ascenso a socio. Se sentía como un titán. Y los titanes, razonó, no volvían a casa con mujeres sencillas que pasaban sus días pintando acuarelas y haciendo voluntariado en refugios de animales locales. Los titanes volvían a casa con mujeres como Tiffany. Tiffany Lawson tenía 25 años. Era una ejecutiva junior en el departamento de marketing con largas extensiones rubias, una afición por los bolsos de diseñador y una ambición despiadada que igualaba la de Richard. Llevaban 6 meses acostándose. Tiffany entendía el juego corporativo, entendía las noches largas, las cenas de networking, el puro ego necesario para dominar el mercado inmobiliario de Seattle. Nora, por otro lado, solo le preguntaba cómo le había ido el día y le ofrecía un plato de pollo. Nora, dijo Richard, su voz cortando la cálida domesticidad de la cocina. Ella se giró, sonriendo suavemente. Llegas tarde. El asado está un poco hecho de más, pero lo mantuve caliente. ¿Cómo estuvo la oficina? No voy a comer, respondió Richard, su tono desprovisto de cualquier inflexión. Se acercó a la isla de mármol de la cocina y arrojó un grueso sobre de Manila sobre la superficie impecable. Aterrizó con un golpe sordo, pesado y definitivo. Siéntate. Necesitamos hablar. Nora miró del sobre al rostro de Richard. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una cautelosa neutralidad. No entró en pánico. Nunca entraba en pánico, lo cual era otra cosa que le irritaba profundamente. Se secó las manos en un paño de cocina y se sentó en uno de los taburetes de cuero. ¿Qué es esto, Richard? Se acabó, Nora, dijo Richard, apoyando las manos en la isla e inclinándose hacia adelante, dominando su espacio. Voy a pedir el divorcio. Los papeles están en ese sobre. Mi abogado ya ha redactado un acuerdo de liquidación muy generoso. Si lo firmas sin hacer un escándalo, me aseguraré de que tu transición fuera de este apartamento sea cómoda. Incluso cubriré los primeros 6 meses de alquiler donde sea que decidas ir. Nora no alcanzó el sobre, solo lo miró fijamente, sus ojos color avellana completamente ilegibles. ¿Te vas a divorciar de mí? Así como así. ¿Después de 8 años? La gente se distancia con el tiempo, dijo Richard, recitando la línea que él y Tiffany habían ensayado la noche anterior
en una lujosa habitación de hotel. Necesito una compañera que se alinee con mi trayectoria, alguien que entienda el mundo en el que opero. Tú, tú eres feliz con una vida muy pequeña y muy tranquila. No hay nada de malo en eso, Nora, pero ya no es suficiente para mí. Tu trayectoria, repitió Nora en voz baja. Ya veo. He superado esto, insistió él, haciendo un gesto vago alrededor del ático multimillonario, un ático al que se habían mudado hace solo 3 años después de que su carrera se disparara misteriosamente. Te he superado a ti. Siento si suena duro, pero prefiero ser brutalmente honesto. No quiero perder más de tu tiempo ni del mío. ¿Hay alguien más?, preguntó ella. Su voz no tembló, no hubo lágrimas. Richard se puso rígido, pero levantó la barbilla a la defensiva. Eso es totalmente irrelevante para el problema central, que es que nuestro matrimonio está funcionalmente muerto. Pero si tienes que saberlo, sí. Se llama Tiffany. Ella es, ella es más adecuada para la vida que estoy construyendo. Nora finalmente extendió la mano y tocó el borde del sobre de Manila. Trazó el papel con un dedo delgado. Por un breve segundo, Richard creyó ver un destello de algo en sus ojos. Diversión, lástima, pero se desvaneció al instante. Ya veo, dijo Nora suavemente. ¿Y tu abogado redactó esto sin que siquiera habláramos de ello? David Kensington es el mejor abogado de derecho de familia del estado, dijo Richard con orgullo. Ha redactado una disolución de matrimonio estándar. Como entraste en este matrimonio con 0 activos, y como yo he sido el único sostén económico durante toda nuestra relación, el acuerdo refleja esa realidad. Recibirás una suma única de $50,000 para ayudarte a reiniciar tu vida. Yo me quedo con el ático, los coches y mis carteras de inversión. Es más que justo, considerando que no has trabajado ni un día en 8 años. Nora recogió el sobre. ¿Que no he trabajado?, repitió, con un extraño eco hueco en su tono. Pintar paisajes en la habitación de invitados no cuenta como contribuir al hogar, Nora. Richard suspiró, cruzando los brazos. Mira, solo léelo. Haz que un abogado de oficio lo revise si te hace sentir mejor. Pero no intentes alargar esto. No tienes los recursos para enfrentarte a mí en los tribunales. Y si lo intentas, Kensington te enterrará por completo. Firma los papeles, toma los 50,000 y vuelve a Ohio. Nora se levantó lentamente. Miró el pollo asado en la encimera, luego de nuevo a Richard. De acuerdo, Richard, dijo, su voz inquietantemente tranquila. Si esto es lo que quieres. Lo es, dijo él, dándose la vuelta. Ni siquiera miró hacia atrás mientras agarraba su bolso de viaje del armario del pasillo. Me quedo en un hotel esta noche. Espero que hayas empacado tus cosas y te hayas ido para el final del fin de semana. El servicio de limpieza viene el lunes. Cuando la pesada puerta de roble se cerró detrás de él, Richard sintió una enorme ola de alivio. Estaba hecho. Se había deshecho del peso muerto. Sacó su teléfono y marcó el número de Tiffany. Hola, cariño, dijo, mientras entraba en el ascensor. Está hecho. Le solté la bomba. Ni siquiera se defendió. Al otro lado de la línea, Tiffany chilló de alegría. Te lo dije, cariño, es débil. Sabe que no puede contigo. Ven a mi casa, tenemos que celebrar. De vuelta en el ático, Nora estaba sola en la cocina. Miró los papeles del divorcio, sacando la gruesa pila de documentos legales del sobre. Hojeó las demandas de Richard. La demandada renunciará a todas las reclamaciones sobre las propiedades. La demandada acepta un pago único de $50,000. Una lenta y escalofriante sonrisa se extendió por el rostro de Nora. Se acercó a la isla de la cocina, cogió su teléfono móvil y marcó un número que no estaba en su lista de contactos. Era un número que había memorizado de corazón, un número que no había llamado en 8 años. Sonó 2 veces. «¿Director Pierce?», respondió una voz aguda y profesional. «Jonathan», dijo Nora, su voz completamente diferente ahora, despojada de su suave calidez doméstica, reemplazada por una autoridad fría y dominante que habría hecho temblar a Richard. «Soy yo. Parece que mis pequeñas vacaciones en Seattle han terminado oficialmente.
Pon en línea al equipo legal. Tenemos una reestructuración corporativa que ejecutar. Por supuesto, señora, respondió Jonathan Pierce, su tono cambiando a uno de profunda deferencia. ¿Debo congelar los activos locales? Todavía no, dijo Nora, mirando la firma de Richard en el decreto de divorcio. Déjale pensar que ha ganado. Déjale construir su pequeño castillo en el aire. Hará que la caída sea mucho más entretenida. Durante los siguientes 3 meses, Richard Sterling vivió como un rey. Con Nora completamente fuera del ático, Richard se mudó inmediatamente con Tiffany. Tiffany se puso a trabajar rápidamente para borrar cualquier rastro de su exesposa. Fuera las acuarelas apagadas y las sillas de lectura antiguas de Nora. Dentro, muebles con espejos, lienzos abstractos enormes y un sofá seccional de cuero blanco y extenso. A Richard no le importaban los cambios estéticos, le importaba la apariencia. Con una hermosa joven del brazo, su estatus en la firma parecía solidificarse. El abogado de Richard, David Kensington, era un tiburón notoriamente agresivo que prosperaba devastando financieramente a los cónyuges de sus clientes adinerados. Durante una reunión en la elegante oficina de paredes de cristal de Kensington, con vistas al Puget Sound, Richard se sintió completamente invencible. No ha impugnado ni una sola cosa, señaló Kensington, mirando un archivo en su escritorio de caoba. El abogado era un hombre de unos 50 años con el pelo plateado peinado hacia atrás y ojos de halcón. De hecho, su representación legal es extraña. ¿Extraña cómo?, preguntó Richard, bebiendo un agua con gas. ¿Contrató a algún abogado de Centro Comercial de Ohio? No. Kensington frunció el ceño, ajustándose las gafas. Su abogado registrado es una firma con sede en Nueva York, Pierce, Sterling en Vanguard. Nunca he oído que se dediquen al derecho de familia. Son una firma de fusiones y adquisiciones corporativas de alto calibre, extremadamente exclusiva. No tengo idea de cómo su futura ex-esposa, logró contratarlos. Normalmente requieren un anticipo de $1 millón solo para entrar por la puerta. Richard se burló, agitando una mano con desdén. Probablemente algún caso benéfico pro bono. Ya conoces a Nora. Es voluntaria en el refugio para perros. Quizás le lloró a algún abogado de renombre de vacaciones que sintió lástima por ella. No importa. Firmó las exenciones preliminares de descubrimiento. Se ha rendido. Así es, asintió Kensington, aunque un destello de inquietud bailaba en sus ojos. Pero debo advertirte, Richard, estamos entrando en la fase formal de declaración de activos. El juez que supervisa tu caso es Harrison Caldwell. Es un purista en cuanto a la transparencia financiera absoluta. Has estado moviendo algunas bonificaciones sustanciales a cuentas en el extranjero, en las Caimán, durante los últimos 6 meses. A Caldwell no le gustará eso si se entera. No se enterará, dijo Richard con suavidad, reclinándose en su silla. Esas cuentas están estructuradas bajo corporaciones fantasma vinculadas a mis adquisiciones inmobiliarias. Técnicamente, el dinero pertenece a Sterling Horizons, no a mí personalmente. Es intocable en un procedimiento de divorcio. Kensington asintió lentamente. Siempre y cuando el velo corporativo se mantenga, pero recuerda, la carga de la prueba recae en nosotros para demostrar que esos activos están completamente separados de tu patrimonio personal. He redactado la oferta de acuerdo final. Los 50,000 se mantienen. Vamos a la corte la próxima semana para finalizar. Perfecto, sonrió Richard. Miró su Rolex. Tengo que irme. Tiffany quiere ver anillos de compromiso. Le prometí algo con un poco de peso. Simplemente no lo compres usando las cuentas en disputa, advirtió Kensington. Relájate, David. Tengo todo bajo control. Richard salió de la oficina sintiendo que era el dueño de la ciudad. Se encontró con Tiffany en una joyería de alta gama en el centro, donde felizmente gastó $80,000 en un impecable anillo de diamantes de 3 quilates. ¿Por qué no? Su ascenso estaba garantizado para el próximo mes. Su jefe, el director ejecutivo de la firma, había estado insinuando fuertemente una reestructuración masiva que vería a Richard
hacerse cargo de toda la división de la costa oeste. Todo encajaba perfectamente. Mientras tanto, en una sala de juntas fuertemente asegurada e insonorizada en el último piso de un rascacielos en Manhattan, Jonathan Pierce revisaba un dossier digital. Pierce no era un abogado de divorcios. Era el principal asesor legal de Falk Enterprise, uno de los conglomerados de riqueza privados más grandes del mundo. Sentada a la cabeza de la enorme mesa de conferencias de obsidiana, había una mujer que Richard Sterling apenas reconocería. Atrás quedaban el suéter beige y el moño desordenado. Nora llevaba una chaqueta de color carbón muy elegante sobre una blusa de seda. Su cabello estaba peinado profesionalmente en un corte bob liso, y su postura irradiaba una autoridad intimidante y gélida. Ya no era Nora Miller, la huérfana tranquila. Era Eleanor Montgomery Falk. La familia Montgomery Falk prácticamente poseía la mitad de los bienes raíces comerciales de la costa este, junto con una enorme cartera de patentes tecnológicas y líneas de transporte marítimo internacional. Eleanor era la única heredera. Hace 8 años, agotada por la naturaleza implacable y sanguinaria de la alta sociedad, y desesperada por encontrar a alguien que la amara por sí misma y no por su fondo fiduciario multimillonario, había creado el alias, Nora Miller. Se había mudado a Seattle, había vivido con sencillez y había conocido a un ambicioso, aparentemente encantador, agente inmobiliario de nivel medio llamado Richard. Le había dado todo. Había orquestado en secreto los tratos por la puerta de atrás que le consiguieron los ascensos. Cuando Richard pensó que había negociado brillantemente la compra del ático del centro, en realidad fue Eleanor quien había instruido a su sociedad holding para que se lo vendiera con una pérdida masiva, solo para que pudieran tener un hogar agradable. Cada golpe de suerte que Richard había experimentado en los últimos 8 años fue meticulosamente arreglado por su esposa en la sombra. «Compró un anillo hoy», dijo Jonathan Pierce, deslizando una tableta sobre la mesa. $80,000 pagados desde la cuenta de las Caimán. Eleanor echó un vistazo a la tableta, su expresión completamente distante. La cuenta de las Caimán que contiene los fondos malversados del acuerdo de zonificación de Sterling Horizons? Exactamente. Pierce sonrió finamente. Él cree que ha ocultado con éxito casi $4 millones de la declaración de activos. También cree firmemente que Sterling Horizons es una entidad totalmente independiente. Y cuando descubre que Falk Enterprise finalizó la adquisición hostil de la empresa matriz de Sterling Horizons hace 3 días, preguntó Eleanor, reclinándose y juntando los dedos. Pensé que sería mejor dejar que el juez Caldwell le diera esa noticia en particular durante la audiencia final, respondió Pierce, sus ojos brillando con malicia profesional. El señor Sterling ha presentado su declaración final de activos bajo pena de perjurio, ha ocultado los fondos de las Caimán, ha infravalorado sus opciones sobre acciones y está intentando dejarla a usted con $50,000. ¿50,000? Reflexionó Eleanor, una risa amarga escapando de sus labios. Realmente cree que no soy nada. Es un hombre profundamente arrogante, señora. La arrogancia es una enfermedad, Jonathan, dijo Eleanor, levantándose de la mesa y alisándose la chaqueta. Y la próxima semana, en la sala de audiencias 4B, vamos a proporcionar la cura. Vayamos a Seattle. La mañana de la audiencia final, Seattle estaba envuelta en una niebla espesa y lúgubre, pero el humor de Richard era radiante. Subió los escalones de mármol del Palacio de Justicia del Condado de King con el aspecto de un modelo de portada de la revista Forbes. Llevaba un traje azul marino de Tom Ford, una camisa blanca impecable y una corbata que sutilmente indicaba riqueza y poder. Agarrada fuertemente a su brazo estaba Tiffany, con un vestido de diseñador ajustado que era tremendamente inapropiado para un procedimiento de tribunal de familia, pero a ninguno de los dos le importaba. Ella mostraba su enorme anillo de diamantes a cualquiera que los mirara. «¿Listo para esto, cariño?», susurró Tiffany, apoyando la cabeza en su hombro mientras pasaban por los detectores de metales. «Terminará en 20 minutos», le aseguró Richard, besando la parte superior de su cabeza.
Kensington dijo que el juez simplemente va a aprobar el acuerdo. Ella no se defendió. Probablemente está demasiado arruinada como para poder pagar un billete de avión para presentarse. Se encontraron con David Kensington fuera de la sala de audiencias 4B. El abogado lucía elegante, sosteniendo un grueso maletín de cuero, pero su ceño estaba fruncido con una ligera molestia. ¿Está ella aquí?, preguntó Richard, mirando por el concurrido pasillo. No lo sé, murmuró Kensington. Su equipo legal presentó una moción esta mañana para sellar la sala. Es una solicitud muy inusual para un divorcio estándar, especialmente uno donde los activos están esencialmente sin disputar. Pero el juez Caldwell la concedió. La galería ha sido despejada. Solo se permite la entrada a las partes esenciales. Richard frunció el ceño. ¿Por qué sellaría la sala? ¿Está avergonzada? Lo más probable, dijo Kensington con suavidad, desechando su propia inquietud. Probablemente no quiere que nadie la vea irse sin prácticamente nada. Entremos, consigamos las firmas y salgamos. Richard empujó las pesadas puertas de roble de la sala de audiencias 4B. La sala era grandiosa, revestida con paneles de madera oscura y dominada por el alto estrado donde se sentaría el juez. Estaba completamente vacía, a excepción del alguacil, el taquígrafo de la corte y dos figuras sentadas en la mesa del demandado. Richard se detuvo en el pasillo, entrecerrando los ojos. Había esperado que Nora se viera patética. La esperaba con uno de sus suéteres descoloridos, encorvada, llorando suavemente en un pañuelo. En cambio, la mujer sentada en la mesa de la defensa parecía una extraña. Eleanor, todavía conocida por Richard como Nora, vestía un traje de negocios gris pizarra de corte impecable. Su postura era rígidamente perfecta. No miraba hacia abajo, miraba directamente al frente, su rostro una máscara ilegible de total calma. A su lado se sentaba un hombre que Richard no reconoció. Era Jonathan Pierce. No parecía un abogado de oficio barato. Llevaba un traje de 3 piezas a medida y tenía la calma y depredadora quietud de un hombre que destruye corporaciones para ganarse la vida. Tiffany agarró el brazo de Richard con más fuerza. ¿Quién es ese tipo con ella?, susurró. No lo sé, murmuró Richard, una pequeña semilla de duda plantándose en su interior. La sacudió. Humo y espejos, se dijo a sí mismo. Solo está tratando de parecer valiente. Richard, Tiffany y Kensington tomaron asiento en la mesa del demandante. Richard miró con furia a su esposa al otro lado del pasillo, pero ella ni siquiera reconoció su presencia. No lo miró ni una vez. Todos de pie, ladró el alguacil, rompiendo el tenso silencio de la sala. El honorable juez Harrison Caldwell salió de sus aposentos. Caldwell era un veterano del Tribunal de Familia, un hombre conocido por su política de tolerancia cero con el engaño financiero. Tenía un rostro severo, profundamente surcado de arrugas, y un par de gafas de lectura posadas en la punta de su nariz. Tomó asiento, golpeó su mazo una vez y abrió el grueso expediente en su escritorio. «Siéntense», ordenó el juez Caldwell. Se ajustó las gafas y miró los papeles. «Estamos aquí para la disolución final del matrimonio en el asunto de Sterling contra Miller. Número de caso 884 Delta. Abogados, presenten sus comparecencias. David Kensington por el peticionario, Richard Sterling, su señoría», dijo Kensington, levantándose con suavidad. Jonathan Pierce se levantó lentamente, abotonándose la chaqueta. Jonathan Pierce de Pierce, Sterling and Vanguard, representando a la demandada, su señoría. El juez Caldwell levantó la vista, sus cejas arqueándose ligeramente. «Señor Pierce, está muy lejos de Wall Street. No suelo ver a su firma manejando simples disoluciones domésticas. Es un favor especial para una clienta muy importante, su señoría», respondió Pierce con suavidad, su voz resonando en la sala vacía. «Muy bien», dijo Caldwell, volviendo a mirar el expediente. «Tengo ante mí un acuerdo de liquidación propuesto redactado por el peticionario. Describe una división de activos que favorece enormemente al señor Sterling. El peticionario reclama la propiedad total de la residencia principal, todos los vehículos y varias carteras de inversión, ofreciendo una suma única de $50,000 a la demandada.
Caldwell miró por encima de sus gafas a Nora. Señora, ¿entiende los términos de este acuerdo? ¿Está bajo alguna coacción para aceptarlo? Antes de que Eleanor pudiera hablar, Richard se inclinó y le susurró a Kensington. Dile al juez que firmó la renuncia. Aceleremos esto. Kensington se puso de pie. Su señoría, si me permite, mi cliente ha sido el único proveedor financiero durante la totalidad de este matrimonio de 8 años. La demandada no ha mantenido un empleo durante este tiempo. El acuerdo es más que equitativo dada su falta de contribución financiera. El juez Caldwell frunció el ceño. Yo seré el juez de lo que es equitativo, señor Kensington. Estoy mirando la declaración jurada de activos del señor Sterling ahora mismo. El juez pasó una página. Señor Sterling, ha jurado bajo pena de perjurio que este documento representa la totalidad de sus posesiones financieras. Richard se puso de pie, proyectando total confianza. Eso es correcto, su señoría. Todo es completamente transparente. Jonathan Pierce se levantó lentamente. Recogió una sola hoja de papel de su escritorio. Su señoría, la defensa se opone al acuerdo de liquidación. Kensington se burló audiblemente. ¿Bajo qué fundamentos? La demandada ya firmó las renuncias preliminares. Bajo los fundamentos de fraude financiero masivo y deliberado, dijo Pierce, su voz bajando una octava, resonando con autoridad absoluta. Y bajo los fundamentos de que el peticionario, el señor Sterling, en realidad no posee ninguno de los activos que afirma poseer. De hecho, actualmente está invadiendo un apartamento propiedad de mi clienta. La sala de audiencias quedó en silencio absoluto. Richard soltó una risa corta e incrédula. ¿De qué está hablando? Nora no posee ni una maldita cosa. Señor Pierce, dijo el juez Caldwell, su voz baja y de advertencia. Esa es una acusación muy grave. Más le vale tener la documentación para respaldarla. He presentado un escrito suplementario, su señoría. Debería estar en el sobre rojo sellado al final de su expediente, dijo Pierce con calma. El juez Caldwell fue al final de su enorme carpeta y sacó un sobre pesado con borde rojo sellado con un sello de cera. Rompió el sello y sacó una pila de documentos con marcas de agua federales. Mientras el juez comenzaba a leer, el silencio en la sala se volvió sofocante. Richard observó el rostro del juez. Esperaba que Caldwell pusiera los ojos en blanco y desestimara cualquier tontería falsificada que el abogado de Nora hubiera presentado. Pero eso no sucedió. En cambio, el juez Caldwell se congeló. El color se desvaneció lentamente de su rostro. Sus ojos se movían del papel a Nora y de vuelta al papel. Sus manos, sosteniendo el documento, en realidad comenzaron a temblar ligeramente. Señor Pierce, tartamudeó el juez Caldwell, su voz perdiendo todo su poder y autoridad. ¿Son legítimos estos sellos de autenticación federal? Fueron verificados por la SEC y la Reserva Federal esta mañana, su señoría, respondió Pierce con frialdad. El juez Caldwell bajó lentamente el papel, miró a Richard Sterling, no con la severa molestia de un juez, sino con la profunda lástima de un hombre que ve a alguien caminar hacia un precipicio. Señor Sterling, dijo el juez Caldwell, su voz de repente muy baja. Cuando presentó estos papeles de divorcio, ¿con quién exactamente creía que estaba casado? Con Nora Miller, dijo Richard, su corazón de repente martilleando contra sus costillas. Es una huérfana de Ohio. ¿Qué está pasando aquí? El juez Caldwell se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Miró a Nora, que miraba a Richard con ojos tan fríos e implacables como un océano invernal. Señor Sterling, dijo el juez pesadamente, usted no está casado con Nora Miller. Nora Miller no existe. Richard sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Tiffany soltó un pequeño grito ahogado. El juez Caldwell recogió el documento de nuevo, su voz resonando en las paredes de caoba como el tañido de una campana fúnebre. Según estos documentos federales autenticados, la mujer sentada frente a usted es Eleanor Montgomery Falk, única heredera de Falk Enterprise, y desde la semana pasada, la accionista mayoritaria y propietaria absoluta de Sterling Horizons, su empleador. El mazo colgaba suspendido en el aire pesado y sofocante.
La sonrisa de Richard Sterling se desvaneció, reemplazada por una máscara de puro y absoluto terror. El pesado silencio en la sala de audiencias 4B finalmente se rompió por una risa áspera y entrecortada de Richard. Miró del juez Caldwell a Jonathan Pierce con una sonrisa desesperada y condescendiente en su rostro. «Esto es una locura», se burló Richard, volviéndose hacia su abogado. «David, haz algo. Obviamente ha contratado a alguien para falsificar marcas de agua federales. Es una táctica patética para retrasar las cosas. Mi esposa es voluntaria en un refugio, por el amor de Dios. No es dueña de Falk Enterprise. Los Falk son multimillonarios de la costa este». David Kensington no se rió. Estaba mirando los documentos en las manos del juez, su rostro de un tono enfermizo de gris. Como veterano de litigios de alto riesgo, Kensington sabía cómo eran los sellos de autenticación de la SEC. Conocía la textura distintiva y en relieve de un dossier certificado de FinCEN, la red de control de delitos financieros. Los papeles en el estrado no estaban falsificados. Eran la realidad absoluta e innegable. Kensington giró lentamente la cabeza para mirar a Richard. «Richard», susurró, su voz temblando con una mezcla de furia y pavor. «¿Me mentiste sobre las cuentas de las Cayman?» «No mentí», siseó Richard, su voz resonando en la vasta sala. «Te lo dije, son cuentas de holding corporativas, dinero de Sterling Horizons, no mío». «¿Qué es exactamente el problema, señor Sterling?», interrumpió Jonathan Pierce, su voz cortando el pánico como un bisturí. Ni siquiera miró a Richard. Se dirigió al juez. «Su señoría, a partir de las 9 de la mañana del lunes, Falk Enterprise finalizó una compra de acciones mayoritaria del 60% de la empresa matriz de Sterling Horizons, otorgando efectivamente a mi clienta, la señora Montgomery Falk, el control ejecutivo absoluto sobre la firma». Pierce sacó un segundo archivo de su maletín. Al realizar una auditoría interna de su subsidiaria recién adquirida, los contadores forenses de mi clienta descubrieron una grave discrepancia en la reciente adquisición de zonificación comercial del centro, un proyecto encabezado por el señor Sterling. Durante los últimos 6 meses, el señor Sterling ha utilizado una red de empresas fantasma para desviar aproximadamente 4,2 millones de dólares de fondos corporativos a una cuenta privada en el extranjero en las Islas Caimán. Tiffany, sentada junto a Richard, de repente le soltó el brazo como si se hubiera incendiado. «¿Malversación?», susurró con los ojos muy abiertos de horror. «¡Eso es mentira!», gritó Richard, golpeando la mano sobre la mesa de caoba. «Me gané esas bonificaciones. Fue un aplazamiento fiscal estratégico. La División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos no está de acuerdo», dijo el juez Caldwell, su tono volviéndose puro hielo. Se ajustó las gafas, mirando a Richard con evidente disgusto. «Tengo aquí una orden judicial preliminar de la Fiscalía Federal. Se están moviendo para congelar todos sus activos personales y profesionales, señor Sterling, pendiente de una investigación criminal completa. Usted ha presentado una declaración financiera jurada a este tribunal bajo pena de perjurio, omitiendo más de 4 millones de dólares en fondos robados. Eso es un delito grave en mi sala». La boca de Richard se abrió, pero no salió ningún sonido. Las paredes del Palacio de Justicia del Condado de King de repente parecieron cerrarse sobre él. Miró al otro lado del pasillo. Eleanor estaba sentada completamente quieta. No se regodeaba, no sonreía. Lo miraba con el frío y clínico desapego de un científico observando un insecto moribundo bajo un microscopio. «Además, su señoría», continuó Pierce con suavidad, «con respecto al acuerdo de liquidación propuesto, el señor Sterling ha ofrecido amablemente a mi clienta $50,000 para desalojar el ático del centro». Pierce permitió que una rara y finísima sonrisa tocara sus labios. «Hay un pequeño problema administrativo con esa demanda. El señor Sterling no es el propietario del ático». Richard levantó la cabeza de golpe. «Tengo la escritura. Mi nombre está en la hipoteca». «Su nombre está en un contrato de arrendamiento estructurado como una hipoteca», lo corrigió Pierce sin esfuerzo.
Usted compró el ático hace 3 años a una sociedad holding llamada Apex Real Estate. Apex es una subsidiaria de propiedad total de Falk Enterprise. Mi clienta esencialmente le arrendó la propiedad a usted con una pérdida del 80% porque deseaba un arreglo de vida cómodo. La propiedad le pertenece a ella. Usted está actualmente invadiendo la propiedad. No, jadeó Richard, sus manos agarrando el borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No, esto es un truco. Tiffany, diles. Se giró a su derecha, pero Tiffany ya se estaba levantando. Su rostro estaba sonrojado, su bolso de diseñador apretado fuertemente contra su pecho. Miró a Richard, no con amor, sino con una profunda y autopreservadora repulsión. Tiffany, suplicó Richard, me dijiste que eras un socio, siseó ella en voz baja, con lágrimas de humillación asomando en sus ojos. Me dijiste que eras el dueño de la ciudad. Eres un ladrón, Richard. Vas a ir a la cárcel. Espera, cariño, por favor. Jonathan Pierce se aclaró la garganta. Señorita Lawson, antes de que se vaya, debo informarle que el anillo de diamantes de $80,000 que lleva actualmente en su mano izquierda fue comprado ayer a las 2:14 de la tarde, usando una transferencia bancaria directa desde la cuenta en disputa de las Islas Caimán. Debido a que fue comprado con fondos corporativos malversados, es oficialmente propiedad de Falk Enterprise. Tiffany soltó un sollozo ahogado. Se arrancó el anillo del dedo, su mano temblando violentamente, y golpeó el pesado diamante sobre la mesa del demandante. Resonó contra la madera, deteniéndose justo al lado del decreto de divorcio sin leer de Richard. Sin otra palabra, se dio la vuelta y corrió por el pasillo central, las pesadas puertas de roble cerrándose de golpe detrás de ella. Señor Kensington, dijo el juez Caldwell, mirando al abogado pálido y sudoroso. Le sugiero encarecidamente que aconseje a su cliente que guarde silencio antes de que se incrimine aún más. Estoy anulando por completo este acuerdo de liquidación. Estoy concediendo la moción de la demandada para congelar todos los activos matrimoniales. Y estoy remitiendo toda esta transcripción a la oficina del fiscal federal. Caldwell golpeó su mazo. El sonido resonó como un disparo. Esta audiencia se levanta. Richard se derrumbó en su silla de cuero, completamente sin aliento. Miró al otro lado de la sala. Eleanor se estaba levantando, abotonándose suavemente su chaqueta gris pizarra. Recogió su portafolio de cuero. Por primera vez en 8 años, Richard vio a su esposa no como una chica tranquila y modesta, sino como una depredadora alfa. Eleanor, ahogó Richard, usando su nombre real por primera vez. Ella se detuvo al borde del pasillo. Giró la cabeza, fijándolo con una mirada tan desprovista de calidez que le heló la sangre. Saca tus cosas de mi apartamento para el final del fin de semana, Richard, dijo Eleanor suavemente, su voz haciendo eco perfecto de la orden exacta que él le había dado hace 3 meses. El servicio de limpieza viene el lunes. 48 horas después, la ilusión de la vida de Richard Sterling había sido completamente desmantelada. Le prohibieron la entrada al ático. Sus tarjetas de crédito de la empresa fueron rechazadas en todos los hoteles del centro, lo que lo obligó a alquilar una habitación lúgubre y con olor a humo en un motel de carretera junto a la Interestatal 5, usando lo último del dinero en efectivo que tenía en su billetera. Sus cuentas bancarias personales fueron bloqueadas por orden federal. David Kensington lo había abandonado formalmente como cliente, citando una ruptura fundamental de la confianza, dejando a Richard completamente indefenso. El jueves por la mañana sonó su teléfono móvil. Era el Departamento de Recursos Humanos de Sterling Horizons. Le ordenaron que se presentara en la sede corporativa de inmediato para una revisión ejecutiva obligatoria. Una chispa desesperada y delirante de esperanza se encendió en el pecho de Richard. Me necesitan, pensó, caminando de un lado a otro sobre la alfombra barata del motel. Falk Enterprise puede ser dueña de la empresa ahora, pero no conocen el mercado de Seattle. No tienen mis contactos. Si puedo entrar en la sala de juntas, puedo negociar. Puedo ofrecerles un acuerdo. Puedo culpar a mis analistas junior por las cuentas de las Caimán.
Se puso su mejor traje de Tom Ford, ahora ligeramente arrugado por haber estado metido en una bolsa de lona, y condujo su Porsche hasta el imponente monolito de vidrio y acero de Sterling Horizons. Cuando llegó a los torniquetes de seguridad en el vestíbulo de mármol, su tarjeta de acceso parpadeó en rojo. Un guardia de seguridad armado se adelantó de inmediato, colocando una mano pesada en el hombro de Richard. Señor Sterling, dijo el guardia con brusquedad, será escoltado al último piso. Entregue las llaves del vehículo de la empresa. Es mi coche personal, espetó Richard, aunque su voz carecía de su mordacidad habitual. Comprado con una bonificación de firma corporativa, señor, replicó el guardia con suavidad, extendiendo una bolsa de plástico para pruebas. Las llaves. Ahora. Humillado frente a la multitud matutina de la firma de abogados, Richard dejó caer las llaves del Porsche en la bolsa. Fue conducido al ascensor ejecutivo, flanqueado por dos guardias. Su corazón martilleaba contra sus costillas mientras los números subían. 70, 71, 72. Las puertas del ascensor sonaron al abrirse en el piso del ático ejecutivo. Richard fue conducido por el pasillo de paredes de cristal hacia la sala de juntas principal. Respiró hondo, ajustándose la corbata, preparándose para encantar a quienquiera que Falk Enterprise hubiera enviado para tratar con él. Abrió las pesadas puertas de cristal. Sentada a la cabeza de la enorme mesa de conferencias de roble de 20 pies estaba Eleanor. Estaba flanqueada por Jonathan Pierce y dos hombres con trajes oscuros y conservadores que irradiaban el inconfundible aura de las fuerzas del orden federales. El director ejecutivo de Sterling Horizons, un hombre al que Richard había pasado años adulando, no se veía por ninguna parte. Siéntate, Richard, ordenó Eleanor, señalando una silla solitaria colocada en el extremo más alejado de la mesa. La bravuconería de Richard se hizo añicos al instante. Tropezó hasta la silla y se desplomó en ella. Nora, Eleanor, por favor, podemos hablar de esto. Estuvimos casados 8 años. Me amaste una vez. Amé una proyección, Richard, dijo Eleanor, su voz suave y completamente desprovista de emoción. Amé al hombre que pensé que eras cuando estaba agotada de mi propia realidad. Quería una vida sencilla. Quería un compañero. Pero en el momento en que probaste una fracción del éxito, te convertiste en un monstruo. Y la tragedia es que ni siquiera te ganaste el éxito. Trabajé 80 horas a la semana, protestó Richard, su voz quebrándose. Construí la división de la costa oeste. Eleanor soltó una risa corta y hueca. Abrió un grueso dossier sobre la mesa. ¿Lo hiciste? Revisemos tu brillante carrera. ¿Quieres? Pasó a la primera página. Hace 5 años, milagrosamente aseguraste los derechos de desarrollo frente al mar, quitándoselos al grupo Peterson. Obtuviste un ascenso masivo. ¿Sabes por qué Peterson se retiró en el último segundo? Richard tragó saliva. Porque mi propuesta era estructuralmente superior. Porque hice que Jonathan Pierce llamara al grupo Peterson y amenazara con una adquisición hostil de su cadena de suministro si no retiraban su oferta, declaró Eleanor rotundamente. Pasó otra página. Hace 3 años, conseguiste el contrato de zonificación de la ciudad. El alcalde lo impulsó por ti. Pensaste que fue por tu puro carisma en esa gala de caridad. En realidad fue porque Falk Enterprise donó discretamente $3 millones al comité de reelección del alcalde la semana anterior. Richard la miró fijamente, la sangre zumbando en sus oídos. Cada logro, cada pilar de su ego masivo, se estaba desmoronando en polvo ante sus ojos. No eres un titán de la industria, Richard, dijo Eleanor, mirándolo directamente a los ojos. Eres un gerente intermedio mediocre que fue sostenido por el imperio invisible de su esposa. Te di el mundo porque quería que fueras feliz. Y en el momento en que sentiste que estabas por encima de mí, intentaste desecharme con un cheque de $50,000. Cerró el dossier. Estoy terminando oficialmente tu empleo en Sterling Horizons, con efecto inmediato, por conducta indebida grave, incumplimiento del deber fiduciario
y malversación de fondos. Tus opciones sobre acciones quedan anuladas. Tu paquete de indemnización es denegado. No tienes nada. Eleanor hizo un gesto a los dos hombres que estaban cerca de la pared. Se adelantaron, sacando insignias doradas de los bolsillos de sus chaquetas. Richard Sterling, dijo uno de los agentes, su voz dura y burocrática. Somos del Buró Federal de Investigaciones, División de Delitos de Cuello Blanco. Tenemos una orden de arresto en su contra por fraude electrónico interestatal y malversación de 4,2 millones de dólares. El agente sacó un par de esposas de acero de su cinturón. La visión de Richard se nubló. Miró a Eleanor, con lágrimas de pánico absoluto corriendo por su rostro. Eleanor, por favor, haré lo que sea. Firmaré lo que quieras. Solo llámalos. Por favor. Eleanor se levantó. Miró por la larga extensión de la mesa de la sala de juntas al hombre lloroso y destrozado que una vez llamó su esposo. Los papeles del divorcio ya están firmados, Richard, dijo Eleanor en voz baja. Superaste nuestra vida tranquila. Ahora es el momento de alinearte con tu nueva trayectoria. Se dio la vuelta y salió de la sala de juntas, con el sonido de las esposas metálicas cerrándose detrás de ella. El Centro Correccional Metropolitano era una pesadilla sensorial. Para un hombre que había pasado los últimos 3 años quejándose si la temperatura ambiente en su ático fluctuaba en 2 grados, el aire húmedo y helado y el incesante y resonante clangor de las puertas de acero eran un tipo especial de infierno. Richard Sterling se sentó en un catre de metal rígido, mirando fijamente la pared de bloques de hormigón. Llevaba un mono naranja áspero y demasiado grande. Habían pasado 4 meses desde la desastrosa audiencia de divorcio en la sala de audiencias 4B. 4 meses desde que Eleanor había desmantelado sistemáticamente toda su existencia con la precisión quirúrgica de una maestra estratega. Su comparecencia había sido un espectáculo público humillante, debido a que el gobierno federal había congelado todos los activos vinculados a su nombre, que en realidad estaban vinculados a los fondos corporativos malversados de Falk Enterprise. Richard fue declarado legalmente indigente. La ironía era sofocante. El hombre que se había burlado de la idea de que su esposa usara un abogado de oficio, ahora estaba sentado junto a uno. Arthur Pendleton, un abogado de oficio sobrecargado de trabajo y perpetuamente agotado con manchas de café en la solapa, había hecho lo mejor que pudo. Pero cuando la fiscalía presentó una montaña de pruebas de contabilidad forense, completas con registros de transferencias bancarias firmados por Richard y servidores ocultos vinculados directamente a su dirección IP, Arthur simplemente suspiró. La fianza se fijó en $2 millones. Richard ni siquiera podía permitirse una barra de chocolate de la comisaría, y mucho menos un fiador. Había permanecido tras las rejas, completamente abandonado. El juicio comenzó un martes amargo y nevado de enero. El juez federal Thomas Albright presidió la sala, proyectando un aura de autoridad absoluta e implacable. Richard se sentó en la mesa de la defensa, su piel pálida y amarillenta, su cabello raleándose por el estrés. No se parecía en nada al arrogante titán de los bienes raíces que había intentado comprarle a su amante un anillo de $80,000. Se veía exactamente como lo que era, un hombre asustado y roto. La fiscal principal, Madeline Ross, era un tiburón con un traje azul marino a medida. No solo presentó las pruebas, sino que pintó un retrato devastador de un hombre profundamente mediocre que había robado millones en un intento desesperado por mantener una ilusión de grandeza. El acusado, Richard Sterling, no actuó solo en el vacío, pero fue el único arquitecto del fraude, declaró la fiscal Ross durante sus comentarios iniciales, caminando frente al jurado. Utilizó su posición en Sterling Horizons para canalizar $4,2 millones de capital corporativo al Apex Horizon Trust, una empresa fantasma con sede en Las Caimán. Hizo esto no para salvar a su empresa, sino para financiar un estilo de vida lujoso que fundamentalmente no podía permitirse, y para ocultar estos activos durante un procedimiento de divorcio pendiente.
Pero el momento más angustioso para Richard no fue cuando los contadores forenses desglosaron los registros de EP o cuando los agentes del FBI testificaron sobre la incautación de sus dispositivos electrónicos. Fue el testigo estrella de la fiscalía. El Estado llama a Tiffany Lawson, anunció Ross. Las puertas de la sala se abrieron y Tiffany caminó por el pasillo. Llevaba un modesto vestido negro de cuello alto, un marcado contraste con los atuendos de diseñador ajustados que Richard le había comprado. No lo miró mientras subía al estrado y juraba sobre la Biblia. Para salvarse de ser acusada como cómplice, Tiffany había llegado a un acuerdo de inmunidad total con el fiscal federal. Había entregado cada mensaje de texto, cada correo electrónico y cada regalo que Richard le había dado. Señorita Lawson, comenzó suavemente la fiscal Ross, ¿puede describir el comportamiento del acusado con respecto a sus finanzas en los meses previos a su arresto? Él estaba obsesivo, dijo Tiffany, su voz temblando ligeramente, interpretando a la perfección el papel de la novia ingenua y manipulada. Me dijo que estaba moviendo dinero para asegurarse de que su esposa no recibiera ni un centavo. Se jactaba de ello. Dijo que ella era débil, que no entendería los paraísos fiscales corporativos y que él se iría con millones mientras la dejaba sin nada. ¡Objeción!, siseó Richard, medio levantándose de su silla. Ella sabía. Me ayudó a elegir los bancos offshore. Ella... Señor Sterling, siéntese y guarde silencio, o haré que lo amordacen. Ladró el juez Albright, su mazo golpeando el bloque de sonido con un chasquido agudo. Arthur Pendleton tiró de Richard hacia abajo por la manga de su mono naranja. «Está tratando de añadir un cargo de desacato a la lista», susurró furiosamente el abogado de oficio. «¡Cállate!». Richard se desplomó en su silla, un sudor frío brotando en la nuca. Observó cómo Tiffany destruía sistemáticamente su carácter, detallando su arrogancia, su infidelidad y sus intenciones descaradas y verbalizadas de cometer fraude financiero contra su esposa y su empresa. Cuando Tiffany finalmente bajó del estrado, pasó justo por delante de la mesa de la defensa. Por una fracción de segundo, sus ojos se encontraron con los de Richard. No había piedad. Solo había el frío alivio de una rata que huye con éxito de un barco que se hunde. El jurado deliberó durante menos de 4 horas. Cuando el presidente del jurado se puso de pie para leer el veredicto, la sala estaba en silencio absoluto. Richard sintió su corazón martillear contra sus costillas como un pájaro atrapado. Cerró los ojos, rezando desesperadamente por un milagro, por un tecnicismo, porque Eleanor irrumpiera de repente por las puertas y dijera que todo era una prueba, y que se lo llevaba a casa. En el primer cargo de la acusación, fraude electrónico interestatal, ¿cómo lo encuentran?, preguntó el juez Albright. Encontramos al acusado, Richard Sterling, culpable, su señoría. En el segundo cargo, malversación corporativa, culpable, su señoría. En el tercer cargo, perjurio, culpable. Las palabras golpearon a Richard como golpes físicos. No lloró. Estaba demasiado vacío, completamente agotado de cualquier cosa que se pareciera a la esperanza. 2 semanas después, Richard se presentó ante el juez Albright para la sentencia. Las directrices federales para sus crímenes eran severas, exacerbadas por su falta de cooperación y sus intentos iniciales de culpar a sus subordinados. «Señor Sterling», dijo el juez Albright, mirando desde el estrado con una mezcla de juicio severo y leve disgusto. «En mis 20 años en el Tribunal Federal, he visto a mentes maestras y he visto a tontos. Usted, señor, es profundamente lo segundo. Se le entregó una vida de absoluto privilegio, estabilidad y apoyo. En lugar de albergar gratitud, permitió que su ego lo convenciera de que era un gigante, cuando en realidad simplemente estaba de pie sobre los hombros de alguien mucho más inteligente y mucho más amable que usted». El juez se ajustó las gafas, leyendo el informe final de la sentencia. «Usted intentó arruinar financieramente a una mujer que creía indefensa y robó millones de su empleador para financiar una fachada. Por estos crímenes, lo sentencio a 96 meses, 8 años, en una penitenciaría federal.
También se le ordena pagar la restitución total de los 4,2 millones de dólares, aunque, aunque sospecho que le llevaría el resto de su vida natural ganar siquiera una fracción de eso. El mazo cayó. Fue el sonido final y definitivo del fin de la vida de Richard Sterling. Los alguaciles lo flanquearon, enganchando sus manos bajo sus brazos, y lo sacaron de la sala. Mientras lo conducían por el pasillo, las pesadas puertas de metal cerrándose detrás de él, la sofocante realidad se asentó. Volvía a ser un don nadie. Y esta vez no había nadie en las sombras para reconstruirlo. A cientos de millas de distancia, en un extenso y soleado ático con vistas a Central Park, Eleanor Montgomery Falk estaba de pie frente a un lienzo enorme. Llevaba un par de vaqueros desgastados y manchados de pintura y una simple camiseta blanca. Su cabello estaba recogido en un moño desordenado, con una mancha de azul cerúleo en la mejilla. El televisor de fondo estaba silenciado. Un teletipo de noticias en la parte inferior de la pantalla parpadeaba. Ejecutivo de bienes raíces de Seattle, sentenciado a 8 años en prisión federal por malversación. Eleanor miró la pantalla por un momento. Su rostro permaneció perfectamente tranquilo. No había una sonrisa malvada de triunfo, ni amargura persistente. La ira se había extinguido meses atrás, reemplazada por una paz profunda y esclarecedora. Jonathan Pierce entró en la habitación, sosteniendo una elegante tableta. «Señora», dijo respetuosamente, «la adquisición europea ha sido finalizada y el equipo legal de Seattle acaba de confirmar la sentencia. Está hecho». «Gracias, Jonathan», dijo Eleanor suavemente. No apartó la vista de su pintura. «Liquida los activos restantes de Sterling Horizons y absorbe al personal en el paraguas principal de Falk. No quiero volver a oír el nombre de esa empresa». «Entendido». Pierce asintió, dándose la vuelta para irse. «¿Vendrá a la oficina hoy?» «No». Eleanor sonrió, cogiendo una espátula y mezclando un vibrante tono dorado con el azul. «Creo que me quedaré aquí y pintaré hoy. Finalmente me está empezando a gustar la vista». Durante 8 años, había ocultado su fuerza para hacer que un hombre débil se sintiera grande. Había interpretado a la esposa tranquila y ordinaria porque pensaba que era el precio de una vida normal. Pero mientras el sol de la tarde se derramaba sobre el horizonte de Manhattan, iluminando su lienzo, Eleanor se dio cuenta de que no necesitaba elegir entre su poder y su paz. Poseía ambos y nunca más se disculparía por ninguno de los dos. La historia de un hombre que pidió el divorcio sin pensarlo 2 veces, hasta que el juez escuchó el verdadero nombre de su esposa, explora la naturaleza cegadora de la arrogancia y el poder silencioso y a menudo subestimado de la verdadera fortaleza. La caída de Richard Sterling no fue simplemente producto de una venganza corporativa. Fue el colapso inevitable de una vida construida enteramente sobre el engaño, la vanidad y la trágica suposición de que la amabilidad equivale a la debilidad. Confundió la humildad de Eleanor con la sumisión, un error de cálculo fatal que lo expuso a la fría e implacable realidad de su propia mediocridad. En última instancia, la narrativa sirve como un crudo recordatorio de que las máscaras que usamos para impresionar al mundo eventualmente se caen. Y cuando el polvo se asienta, la verdadera autoridad pertenece a aquellos que no necesitan gritar para ser escuchados.